Buenos días. L- La presente sesión de webinar va a estar orientada a poder eh, ver y tocar el impacto del catálogo de bienes y servicios SUNAT, tanto en facturación electrónica y en los libros electrónicos, con el fin de que puedan estar preparados para las fechas que se vienen, tanto para facturación electrónica con la versión VL 2.1 que se viene ahora para el 1 de julio, específicamente para los principales contribuyentes, y en adelante paulatinamente será aplicable para todos los clientes, así no sean principales contribuyentes, y el impacto que tiene en los libros electrónicos a partir del 1 de enero del año 2020. Algunas pautas al iniciar. Actualmente todos están en silencio. La idea es, mientras se vayan tocando los temas, se habilitará el audio para que puedan realizar cualquier consulta que se desee, pregunta, finalizando cada uno de los tópicos que vamos a tocar, para absolver cualquier duda o inquietud que puedan tener. Listo. Dicho esto, estaríamos iniciando la sesión. Los puntos que vamos a tocar son las resoluciones de SUNAT referentes a lo que es el código producto SUNAT, que viene a ser el catálogo de clasificación que solicita la SUNAT. Segundo, ¿qué es el código UNSCPSC, que es el catálogo de codificación de las Naciones Unidas? De ahí vamos a ver el impacto en los libros electrónicos, qué libros electrónicos se ven impactados por esta clasificación, por esta codificación. Cuarto, vamos a ver el impacto que esto tiene básicamente a nivel técnico en facturación electrónica. Y por último, vamos a ver en SAP dónde es que afecta esto o cómo lo vamos a trabajar dentro de la localización para que ustedes estén al tanto y ya vayan tomando las medidas desde ahora para las fechas que les había comentado. Listo. Entonces vamos a iniciar con esto, el primer punto, que viene a ser el tema de las resoluciones. Resoluciones de SUNAT. Haciendo un poquito de historia, en la parte de los libros electrónicos, en el 2009, en diciembre específicamente, se emite una resolución, la Resolución Suprema 286-2009 de SUNAT del 30 de diciembre del 2009, donde se implementa el llevado de los libros electrónicos. Luego, en febrero del 2018, se implementa a través de la resolución 042-2018 de SUNAT, se implementa el uso de los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en los libros electrónicos, con la intención de ya utilizar un catálogo estándar internacional que permita codificar todos los bienes y servicios que las empresas tienen. Y luego, en diciembre del 2018, se emite la Resolución Suprema 315-2008 SUNAT, la cual prorroga el uso de estos códigos de identificación de las existencias de los libros electrónicos, que era para el 1 de enero del 2019 hasta el 1 de enero del 2020. Esas son las principales resoluciones con referencia a los libros electrónicos, considerando la última, que es la que prorroga el uso de esta codificación para enero del 2020. De la misma forma, tenemos por el lado de facturación electrónica
En abril del 2012 se emite la resolución 097-2012 SUNAT, que crea el sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Esto significa para que los contribuyentes puedan emitir electrónicamente hacia SUNAT lo que es el tema de facturación electrónica y todos los documentos concernientes. En diciembre del 2018 se emite la resolución 309-2018 de SUNAT, la cual prorroga el uso de esta codificación para el 2020, para algunos socios de negocio, pero para lo que son principales contribuyentes, a partir, bajo ciertas características, a partir del 1 de julio ya tienen que estar utilizando esta codificación, la cual tiene que ser enviada a través de todos los documentos electrónicos. Eso es básicamente el histórico de las resoluciones que tenemos de SUNAT emitidas, tanto la que origina el manejo de libros electrónicos y facturación electrónica, como finalmente la resolución que prorroga o posterga el inicio de utilización tanto para libros electrónicos para enero del 2020 y para facturación electrónica, principales contribuyentes 1 de julio de 2019 y el resto de contribuyentes paulatinamente en el tiempo según ciertas identificaciones o políticas que emite SUNAT, que vamos a verlas a continuación. La resolución SUNAT. En ambas resoluciones, tanto la 309 como la 315, la Administración Tributaria ha diferido la exigencia de utilizar los códigos de producto en los componentes de pago, comprobantes de pago y libros de registro contable, entre otras modificaciones en la forma que a continuación se indica. ¿Qué significa esto? Que a través de esto está haciendo la prórroga de la utilización de esta codificación en comprobantes de pago y registros contables. El uso de código de producto SUNAT en los libros y registros contables se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2019, o sea, su uso es a partir de enero del 2020. El uso de la codificación CUPSO es opcional y se establece a partir de enero del 2020. Será opcional el uso del código UNS-PSC, el GC1 o CUPSO en el libro de inventarios y balances. ¿Qué significa esto? En todos los libros que afecte bienes o servicios, como por ejemplo el libro relacionado a la cuenta 20 o 21, el inventario valorizado o en cantidades que se ven afectados, van a poder utilizar opcionalmente el código CUPSO, el UNSCPSC, el GS1, como catálogos de uso y clasificación durante el año 2019. A partir de enero del 2020, de forma gradual, terminando el 31 de diciembre del 2020, será obligatoria la utilización de uno de los mencionados códigos en el registro de activos fijos y los registros de inventarios permanentes en unidades físicas y valorizados, solo respecto de entradas y salidas de mercadería y productos terminados. Esto significa que ya finalizando al 31 de diciembre de 2020, ya es obligatorio el uso de estos códigos, de cualquiera de los tres, en la clasificación correspondiente a los bienes y servicios de la empresa. Se dispone también que el PLE 5.1 se siga utilizando hasta el 31 de diciembre de 2019 y el PLE 5.2, que ya valida la consistencia en los libros electrónicos de este campo, esta codificación, se empiece a utilizar a partir del 1 de enero del 2020, para lo cual ya todos los clientes deben estar preparados para utilizarlo. El uso de código producto SUNAT en los comprobantes de pago. La obligación de colocar, esta es parte de las obligaciones, el tema de colocar el código QR en la representación impresa de los documentos
de boleta electrónica, notas de crédito, débito electrónicos aplicará al 1 de enero del 2020. Esto es adicional a la utilización del código producto SUNAT. La obligación de usar el campo código producto SUNAT en factura electrónica, documento autorizado, boleta de venta electrónica, nota de crédito y débito electrónicos será en forma gradual, según el anexo publicado en edición extraordinaria del 31 de diciembre del 2019. Para el caso de las factura electrónica, el código producto SUNAT será campo obligatorio para todo tipo de operaciones a partir de 1 de julio del 2019, emisor electrónico principal contribuyente nacional al 31 de diciembre del 2018. Quiere decir los que hayan sido nombrados principales contribuyentes hasta finales del 31 de diciembre del 2018. Adicionalmente, que tengan ingresos anuales mayores o iguales a los 250 millones según su declaración jurada anual del 2017. Esto significa que no solo no solo debe ser principal contribuyente, sino también haber tenido ingresos mayores o iguales a 250 millones según su declaración jurada del 2017. Son las dos condiciones que se tienen que cumplir para estar obligados a utilizar el código producto SUNAT en facturación electrónica a partir del 1 de julio del 2019. Siguiente. El 1 de enero del 2020, emisor electrónico principal contribuyente nacional al 31 de diciembre de 2018, igual que el anterior, con ingresos menores a 250 millones según declaración jurada del 2017. Si se dan cuenta, en el segundo punto los abarca al siguiente bloque de principales contribuyentes, los cuales están obligados a partir del 1 de enero del 2020, siempre y cuando sus ingresos sean menores a 250 millones según su declaración jurada anual del 2017. Los dos puntos siguientes son ya más dirigidos a contribuyentes de la Intendencia de Lima o Intendencias Nacionales, oficinas zonales, más para el Estado, que son a partir de julio del 2020, bajo esas características, y 1 de enero del 2021, todos los contribuyentes emisores electrónicos no comprendidos en los acápites anteriores. Esto significa que ya a partir del 2021, todos los contribuyentes sin excepción están obligados a considerar el uso de esta codificación dentro de los documentos electrónicos que se emitan. A la fecha en que el contribuyente adquiera la calidad de emisor electrónico, cuando ocurra a partir del 1 de enero de 2021. Esto significa que si un contribuyente adquiere la calidad de emisor electrónico a partir del 1 de enero de 2021, ya está obligado a utilizar esta codificación de producto SUNAT. Siguiente, se debe considerar el tercer nivel jerárquico del Código Internacional UNSP-SC como obligatorio. Más adelante vamos a ver qué cosa es el código UNSP-SC, que es uno de los catálogos de codificación, y lo que SUNAT indica es que es obligatorio utilizar los 3 primeros niveles de los 4 que tiene este código. Los 3 primeros niveles son obligatorios en el uso para la clasificación de los bienes y servicios. El cuarto nivel es optativo, no es obligatorio. Si es necesario, se pone en 00, como ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, esta resolución también indica que podrá utilizarse el código GS1 en lugar del código producto SUNAT. Según lo que hemos visto y como pueden apreciar, en esta resolución orientada hacia los comprobantes de pago,
solo habla del código UNSPSC y del código GS1, de esos dos catálogos, mientras que en los libros electrónicos habla de tres, que vienen a ser el UNSCPSC, el GS1 y el CUPSO. SUNAT está básicamente permitiendo el uso del código CUPSO porque originalmente es el código que se iba a utilizar para toda esta clasificación. Por ser más simple y estándar, los otros dos son los que se están utilizando para facturación electrónica. Vale aclarar que nosotros estamos considerando como de uso estándar para que aplique a ambos productos, a ambos puntos, sea libros electrónicos y facturación electrónica, estamos utilizando o el UNS, el Código de las Naciones Unidas, conocido como UNSPSC, o el GS1. El CUPSO no lo estamos considerando. Valga recalcar que si algún cliente desea continuar con el uso del código CUPSO, se vería obligado a tener que hacer compatible la emisión electrónica para esta clasificación, puesto que de manera natural no se utilizan como estándar la codificación del código CUPSO, ya que SUNAT exige en facturación electrónica únicamente el uso o bien de UNSPSC o GS1. Continuando con el siguiente punto, ahora vamos a ver lo que es el código UNSCPSC, que es el código de las Naciones Unidas. ¿Qué es el código UNSPSC? Es una clasificación de bienes y servicios de acuerdo al estándar internacional de la ONU, denominado Código de Producto y Servicios Estándar de las Naciones Unidas o UNSPSC, por sus siglas en inglés. Dicha codificación se utilizará en los libros electrónicos así como en facturación electrónica. Esta clasificación tiene 4 niveles de jerarquía que son los siguientes. El primero es el segmento, que es una agregación lógica de familias para propósitos analíticos. Luego viene la familia, que es un grupo de categorías de productos interrelacionados. La clase, que es un grupo de productos que comparten características comunes. Y finalmente viene el producto o la clasificación específica que ya identifica al bien, que es un grupo de productos o servicios. Como ejemplo, nosotros podemos tener en segmento el segmento 42, que representa lo que es equipos, accesorios y suministros médicos. Dentro de este segmento tendríamos, por ejemplo, como el ejemplo muestra, en la familia 13, que vienen a ser textiles e indumentaria médica. Luego, a continuación vendría la clase, que en este ejemplo se usa la clase 22, que tiene que ver con guantes médicos y accesorios. Y por último, lo que es el commodity o producto específico, que vendría a ser el 05, que son guantes quirúrgicos. El commodity o el nivel 5, el código 05, que representa el producto, está también dentro de la clasificación del catálogo de las Naciones Unidas. No significa que ustedes pueden ponerle cualquier código que se les ocurra, un correlativo, no, ya hay una clasificación también para este último segmento o último campo de la estructura de los 4 niveles. Por ende es que justamente la SUNAT hace obligatorio solo los 3 primeros. Si en el caso del último componente del código no encontrasen uno que se adecue a los productos o servicios que manejan, pueden ponerle 00 y no habría ningún problema. Como mencionaba, según las consideraciones establecidas por SUNAT, la obligación de uso es como mínimo hasta el tercer nivel jerárquico. Como un alcance, los segmentos utilizados
la sección del segmento de esta codificación, los principales son materia prima, van de los segmentos del 10 al 15, equipo industrial va de los segmentos del 20 al 27, componentes y suministros de los segmentos al 30 al 41, producto de uso final, segmentos del 42 al 60, servicios, segmentos del 70 al 94 y terrenos, edificios, estructuras y vías, segmentos del 95. Esa es básicamente la constitución que tiene este código, quién lo ha creado y es cómo se estructura. Luego tenemos que el catálogo del Código de Productos Servicio Estándar de Naciones Unidas, que ya lo habíamos visto por sus siglas en inglés, que se está utilizando, que se va a utilizar, es el UNSPSC versión 14-0801. Si ustedes entrasen a la página de Naciones Unidas o buscasen a través de internet este código, o sea, esta codificación, y llegan hasta la página de la institución que lo publica, van a ver que hay varias versiones de esta codificación, pero la SUNAT va a utilizar específicamente la versión que se está mostrando acá, que es la UNSPSC versión 140801, la cual estoy colocando también ahí el enlace de descarga direccionado a la web de SUNAT relacionado a comprobantes electrónicos, de donde pueden descargar el Excel, el cual les da ayudas de fácil manejo para poder ir buscando a través de los componentes del código y poder ir viendo la codificación que van a aplicar a sus bienes y servicios. Por ejemplo, si se desea, por ser un ejemplo más específico, si deseamos clasificar los equipos de cómputo de la empresa sin llegar hasta el detalle de la especificación del tipo de equipo, podríamos nosotros armarlo de la siguiente forma. De acuerdo a la codificación, nosotros buscaríamos el primer segmento. El primer segmento para los equipos de cómputo sería difusión de tecnología de información y telecomunicaciones, que es el segmento 43. La familia sería equipo informático y accesorios, que sería la familia 21. La clase sería 15 computadores. Y el código de producto pues se pondría 00 y quedaría hasta ahí la codificación, ya que SUNAT acepta los 3 primeros niveles como obligatorios y el último es opcional. Si en la codificación ustedes identifican el último segmento, un código que pueden utilizar para clasificar sus bienes o servicios, lo utilizan sin ningún problema. Al final, el código resultante que se obtendría sería 43211500, que ese sería el código que tendrían que colocar a cada uno de sus bienes y servicios para codificarlos según este catálogo. Perfecto. Entonces pasaríamos ahora al siguiente punto, que es el impacto en los libros electrónicos sobre esta codificación. Muchos de ustedes y muchas de las empresas ya estarán al tanto de más o menos en una idea de los cambios que conlleva este ajuste y el impacto que va a tener dentro de los libros electrónicos. Dentro de los libros electrónicos que se ven impactados por este uso obligatorio del código producto SUNAT están el 3.7, que es el libro inventario de balances, detalla el saldo de la cuenta 20, mercaderías, y la cuenta 21, que son productos terminados. El libro electrónico 7.1, registro de activos fijos, detalle los activos fijos revaluados y no revaluados. El 12.1, que es el registro de inventario permanente en unidades físicas, detalle el inventario permanente en unidades físicas.
y el 13.1, que es el registro de inventario permanente valorizado, detalle del inventario valorizado. Solo son estos 4 los libros electrónicos afectados por esta codificación, puesto que acá se visualizan y representan las transacciones y los códigos relacionados a las operaciones ligadas a estos libros. De tal forma, también esta obligatoriedad ha hecho que se incorpore justamente el uso de la especificación a nivel del libro del catálogo que se va a utilizar para codificar estos libros. Esto significa que aparte de yo colocar el código a todos mis bienes y servicios, también tengo que saber y decirle al libro qué catálogo estoy utilizando, puesto que yo puedo utilizar uno de 3 catálogos que SUNAT exige, o bien el de las Naciones Unidas, o el CUPSO, o el GS1. Por lo tanto, es que la tabla 13, que antes solo contemplaba el código CUPSO y el 9, que era otros, ahora también ya incorpora el de Naciones Unidas y el GS1 como códigos adicionales para la clasificación de los bienes y servicios, códigos que van a ser utilizados dentro del sistema para poder indicar en los libros electrónicos y facturación electrónica el uso del catálogo correspondiente y la codificación relacionada al mismo. Ahora, entrando un poco más a detalle y cómo es que impacta en los libros o qué es lo que va a pasar con los libros electrónicos. Viendo el primero, el 3.7, el libro de inventarios y balances, los saldos de la cuenta 20 y 21, he marcado en rojo los cambios que se están dando con respecto a las versiones anteriores. Si aprecian, el campo número 5, que está todo en rojo, prácticamente se incorpora y es un campo nuevo dentro de estos libros, el cual va a tener una longitud de 1, va a ser obligatorio en el reporte, no es parte de la llave única, es el código del catálogo que se está utilizando para clasificar los bienes y servicios, va a ser un campo numérico, y las observaciones como que es obligatorio, no se acepta el valor de 9, o sea, no se puede poner otros, y se valida contra la tabla 13. Al haber incorporado este campo adicional, por obvias razones, los siguientes campos a continuación, a partir del que era 5 pasa a ser 6 y así sucesivamente todos los campos hacia abajo se mueven un espacio, y en el siguiente, que era que correspondía al código propio de existencia, o sea, al código de la clasificación, que antes era solo CUPSO, ahora, y era opcional, o sea, no era obligatorio, ahora sí va a ser obligatorio. El concepto lo han cambiado, dice código propio de existencia es correspondiente al catálogo señalado en el campo 5, o sea, el anterior, y también cambian las observaciones u condiciones relacionadas a este campo, que son, primero, el código de la existencia al tercer nivel jerárquico del Código Internacional UNSPSC. En caso se cuente con el código CUPSO o GS1, podría utilizar este. Si nos damos cuenta, aquí en los libros electrónicos hace mención de que puedo utilizar o el Naciones Unidas, o el CUPSO, o el GS1. Igual recalco que por un tema de estandarización y de compatibilidad con facturación electrónica, nosotros estamos recomendando el uso o del UNSPSC, Naciones Unidas, o del GS1. 2. Los primeros 2 dígitos identifican el segmento, los siguientes la familia, los siguientes la clase, y los 2 siguientes al commodity o producto. Los 8 últimos dígitos incluir 8 ceros. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, la longitud de este campo es de 16.
¿Por qué es de 16? Porque el código CUPSO contemplaba 16 dígitos en su codificación, era mucho más extenso, mucho más amplio, pero al utilizar o el de las Naciones Unidas o el GS1, estos utilizan en su longitud únicamente 8 dígitos. Esto significa que los 8 siguientes se completarían en 0, basado en la utilización del Código de Naciones Unidas o GS1. Si utilizan el CUPSO, tendrían que completar esos 8 dígitos con los códigos que indica esa clasificación. Como se ve en el punto 3, dice, tratándose del CUPSO, los 8 últimos dígitos corresponden al código de identificación del ítem establecido por el OSCE. De no existir dicho ítem, se deberá incluir los 8 dígitos en 0. Y el cuarto y más importante es que esto es obligatorio a partir del 1 de enero del 2019. Pero como sabemos, ya hay una resolución que lo ha prorrogado al 1 de enero del 2020. De la misma forma, los siguientes reportes, los siguientes libros electrónicos, como el caso, me he pasado creo si no me equivoco uno, el 3.7, que ya es lo que hemos visto, luego está el 7.1, cumple con las mismas condiciones, se incorpora un campo más que es el 6, longitud 1, obligatorio, no es llave única, las descripciones y obligatoriedad y el mismo concepto en el campo 7, que también es obligatorio, sus observaciones al igual que el campo anterior. Y lo mismo pasa con el libro electrónico 12.1 y el 13.1, que cumplen básicamente con las mismas especificaciones y obviamente cada uno de ellos mueve un campo específico, el 7, el 8 o el 5, como habíamos visto ya en los libros anteriores. Con esto básicamente hemos visto y revisado el impacto que se tiene en todos los libros electrónicos. Prosigamos con el siguiente punto. El impacto que se tiene a nivel de facturación electrónica. El impacto en facturación electrónica como tal a nivel técnico es bastante simple, puesto que lo único que hace, aparte de otras modificatorias que tiene la resolución 117, a ver, perdón, un minuto, parece que alguien me está realizando una consulta. Ya, Pablo López me indica, nuestra localización y facturador electrónico será ajustado a las nuevas normativas por ventura. Así es, todos los componentes a nivel de libros electrónicos como componente de facturación electrónica, lógicamente, de nuestra localización, los libros electrónicos de nuestra localización y nuestro componente de facturación electrónica van a estar preparados y van a contemplar los ajustes necesarios para cubrir con estas necesidades. Cabe aclarar, si alguno de ustedes tiene un componente de facturación electrónica que no sea el nuestro, deberá coordinar con su proveedor o con el proveedor correspondiente para realizar los ajustes que sean necesarios y poder complementarlo con los ajustes que nosotros vamos a hacer a la localización, puesto que ya va a estar preparado para que estos componentes puedan servir información de los campos que nosotros vamos a incorporar como ajuste. No sé si eso aclaró tu consulta, Pablo. Excelente. Listo. Ahora sí, prosiguiendo con lo que es la parte de facturación electrónica, como comentaba, según la resolución 117-2017 de SUNAT y sus modificatorias, los formatos de documentos electrónicos se ajustan para soportar, entre otras cosas, el código producto SUNAT. Ya desde el 2017 existía este ajuste, que incluso nosotros lo tenemos también contemplado en nuestro componente de facturación electrónica, pero no era obligatorio ni exigido por SUNAT.
cosa que sí se va a hacer obligatorio y ya SUNAT lo va a exigir a partir del 1 de julio y paulatinamente con el resto de contribuyentes a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es este ajuste? Dice, a continuación un ejemplo de cómo se vería el XML en una factura electrónica, factura específicamente, en la parte específica del código producto. Si aprecian, hay una parte del código que está bastante resaltada. Ese es el código que a partir de 2017 ya está incorporado. Actualmente se está mandando vacío porque no era obligatorio, solo si es que se llenaba específicamente los campos correspondientes que se van a implementar. A partir del 1 de julio, estos campos se estarían llenando y enviando en todos los documentos electrónicos correspondientes. Ese es básicamente el único ajuste que se ha tenido a nivel de facturación electrónica correspondiente a lo que es catálogo, el uso del código producto SUNAT, puesto que el mayor impacto está dado y es el lugar de donde se consume para facturación electrónica a nivel de la clasificación que se tiene de los bienes dentro del sistema, que de ahí es absorbida toda esta información para poder contemplar los campos de este ajuste. Ok, si se dan cuenta, básicamente el impacto en facturación electrónica es bastante simple. Es básicamente reutilizar lo que yo ya tengo en mi maestro de bienes y servicios para poder colocarlo en la factura electrónica y poder ser consumido, que básicamente es solo ajustarlo para hacerlo obligatorio. Continuando con el siguiente punto, vamos a ver ahora y esto cómo se va a trabajar dentro de SAP Business One. ¿Cómo lo tenemos nosotros contemplado dentro de la localización trabajar este tema? Va a ser de la siguiente forma. Como parte de nuestra localización, estamos incorporando algunas mejoras que complementan el manejo del código producto SUNAT que ya veníamos manejando. Las mismas se detallan a continuación. ¿Por qué menciono acá que ya se venían manejando? Porque el campo de código producto SUNAT fue implementado ya desde el 2015 en los libros electrónicos, pero de la misma forma con la facturación electrónica no había una obligatoriedad, no era obligatorio su llenado, cosa que ahora sí lo es. Pero aparte de la incorporación de ese campo que ya existía, se ha incorporado, como ya vimos, un campo adicional más para indicar cuál va a ser el catálogo que se va a utilizar. Ahora, dentro de las mejoras que nosotros hemos incorporado se ha incorporado en el formulario parametrizaciones para el Perú, que es el formulario de configuración de nuestra localización, un campo adicional denominado catálogo de existencias. Como pueden apreciar en la imagen, en ese campo, catálogo de existencias, nosotros vamos a indicar qué catálogo va a utilizar la empresa para la codificación de sus bienes y servicios. Puede ser Naciones Unidas, puede ser PUPSO o GS1. Vuelvo a reiterar que los estándares que nosotros indicamos que utilicen es Naciones Unidas y GS1, puesto que facturación electrónica va a tomar la información del código catálogo producto, del código producto SUNAT, perdón, de la información que nosotros le demos como clasificación en el maestro de bienes o servicios del sistema. Este campo, como ya se está apreciando, es catálogo de existencias y ahí se podrá seleccionar alguno de estos códigos de catálogo. O el 1 o 3 como recomendados o el 2. El 9, a pesar de que se está colocando ahí, es básicamente como una clasificación extra que es en otros campos que utiliza SUNAT y que también exige, que ahí va a otros, que es el código propio de cada empresa, pero para la clasificación en este campo específico, en este formulario tiene que ir o 1 o 2 o 3. Reitero, el 1 y 3 son estándares que vamos a manejar en la localización y se recomienda utilizarlos para que sea compatible con facturación electrónica. Siguiente,
En el formulario de datos maestros del socio de negocio se ha incorporado un campo adicional denominado catálogo factura electrónica para identificar el catálogo a usar cuando un cliente use uno diferente al de la empresa. Por ejemplo, si la empresa usa el catálogo UNSPSC y el cliente el GS1. ¿A qué lleva referencia esto? Pueda ocurrir que cuando emiten la facturación electrónica, sus clientes les soliciten que el código producto SUNAT que les envíen en la información electrónica sea uno específico, el cual sea diferente al que ustedes manejan. Por ejemplo, si ustedes manejan el catálogo de las Naciones Unidas y de esa manera codifican todos sus bienes y servicios, pero su cliente de repente no maneja ese catálogo y maneja el GS1, entonces el cliente puede o podría exigirles que le envíen su facturación electrónica con esa codificación, con el código GS1. Nosotros hemos implementado como una manera de apoyo a este tipo de escenario, marcar o colocar en los datos maestros del socio de negocio con qué catálogo se quiere trabajar con este cliente. Por ejemplo, el cliente se le puede colocar ahí el código GS1. Eso significa que cuando se emita la facturación electrónica, los códigos del código producto SUNAT a colocar en la facturación electrónica ya no sería el de las Naciones Unidas, sino sería el código que se indique a través de este catálogo. Ahora, la pregunta es, yo aquí estoy indicando solo el código del catálogo que mi cliente va a usar. ¿Y dónde indico la codificación relacionada para mi cliente? Eso se indica en la siguiente diapositiva, donde ustedes podrán apreciar. En el último campo, ahorita voy a explicarlos todos, van a ver que dice código GS1. Ese es el campo que se tendría que llenar de manera paralela para los clientes que deseen se les envíe facturación electrónica basado en ese catálogo. Ahora, entrando a este formulario, en este formulario de datos maestros de artículo se ha incorporado 3 campos. El primero, denominado código de clase, el cual va a albergar los 8 primeros dígitos del código CUPSO, si deciden usar el CUPSO, o el código UNSPSC, que es de las Naciones Unidas, o el código GS1. O sea, ese es el campo, el código de la clase, es el campo que tienen que utilizar para registrar los códigos del catálogo elegido, los cuales serán consumidos por facturación electrónica, claro, salvo que el cliente pida la otra codificación, que sería en el último campo, y que tendría que estar lleno para libros electrónicos y para facturación electrónica. El segundo campo, denominado código bienes, servicios u obras, será llenado por el código, si el código que está en el catálogo que utilizan es el código CUPSO, este campo, que son 8 dígitos más, sería llenado por el identificador que establece la entidad OSCE. O de lo contrario, si utilizan el de Naciones Unidas o el GS1, ese campo o bien lo dejan en blanco o lo llenan con 8 ceros. Nosotros internamente ya estamos contemplando que si el campo está vacío, automáticamente nosotros vamos a complementar los 8 ceros correspondientes. Y por último, el tercer campo, que ya lo he mencionado, es el código paralelo para el uso del catálogo GS1 en caso que sus clientes deseen que los comprobantes electrónicos vayan con esa codificación. Luego, algunas observaciones con referencia a todos los ajustes que hemos realizado es, en vista que los libros electrónicos y la facturación electrónica están íntimamente relacionados en el uso del código producto SUNAT.
Puesto que ambos dependen de la misma información, se lista a continuación algunas observaciones a tomar en cuenta, que es lo que he venido mencionando a lo largo del webinar. Primero, en nuestra localización estamos contemplando el uso de los catálogos UNSPSC y GS1 como estándar, para que al seleccionar cualquiera de ellos puedan ser usados simultáneamente por los libros electrónicos y facturación electrónica. Siguiente, en caso la empresa desee usar el código CUPSO para los libros electrónicos, esto generará que sea incompatible con facturación electrónica, puesto que este código no es soportado por SUNAT en los documentos electrónicos, lo que conllevaría que se deba implementar una codificación paralela para manejar o el de las Naciones Unidas, UNSPSC o el GS1, que son los soportados por SUNAT en los documentos electrónicos. Si trabajan con nuestro componente de facturación electrónica y desean aplicar a lo indicado en el punto anterior, o sea, usar el código CUPSO, deberán invertir en ajustar el componente para soportar la codificación paralela. Básicamente eso es lo que hemos contemplado a nivel de ajustes y observaciones dentro de lo que es SAP de nuestra localización y nuestros productos. Ok, entonces ya continuando ya para poder finalizar la sesión, se muestra en el documento una lista de todos los enlaces a los que me he remitido para poder armar el webinar. Están las resoluciones, están el código producto SUNAT y está la guía de elaboración de documentos XML, factura electrónica 2.1, que es toda la información de donde se ha recolectado. Y con eso, básicamente, estaríamos finalizando la sesión de webinar.